Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta ocasión continuamos con nuestra serie titulada 3:16, en la que estamos mirando algunos pasajes emblemáticos de las Escrituras que quedaron en esta numerología, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16, en diversos libros de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a mirar Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Ya hemos mirado a algunos otros pasajes como Colosenses 3:16, ya hemos mirado también Segunda de Timoteo 3:16, ya hemos mirado Apocalipsis 3:16 y ahora vamos a mirar Primera de Timoteo 3:16, que dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hoy vamos a hablar acerca de el misterio de la piedad. Y se nos muestra, hermanos, como ya habíamos visto en algunos meses atrás en la serie que tuve el privilegio de compartir, Entendiendo la piedad, habíamos hablado que la piedad se manifiesta en dos vías. Una vía vertical, que es la piedad hacia Dios, y de la cual depende la segunda vía, la vía horizontal, la piedad hacia los hombres. La piedad hacia Dios se manifiesta en una relación, en una devoción, en el temor a Dios, mientras que la piedad en la forma horizontal hacia los hombres se manifiesta en la compasión, en la misericordia que podemos manifestar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Bueno, este gran misterio de la piedad que el apóstol Pablo nos devela en este versículo nos habla precisamente de el principal, de el más grande ejemplo de piedad para con el ser humano, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y nos habla de estas 6 frases o 6 oraciones en las cuales manifiesta este gran misterio de la piedad, el cual se transformó en un himno que cantaban nuestros hermanos allá en los tiempos de la iglesia primitiva. Estas 3 oraciones, así como podemos entender la piedad en una forma vertical hacia Dios y en una forma horizontal hacia con los hombres, también pueden entenderse 3 de ellas en una forma divina o en una forma celestial, y las otras 3 se pueden entender de una manera terrenal. La manifestación de la piedad de Dios en la forma divina y en forma terrenal. Estas primeras 3 oraciones de forma terrenal la miramos en las oraciones: Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Mientras que las 3 oraciones de la forma celestial tenemos: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Mirando estas dos direcciones en las que Jesús manifestó su piedad en una forma celestial y en una forma terrenal, podemos entender este misterio y comprender este gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo de la piedad. Por razón del tiempo no vamos a hacerlo algo tan profundo, pero sí vamos a mirar algunos puntos relacionados a cada una de estas oraciones. La primera dice: Dios fue manifestado en carne. Y la más grande manifestación que miramos, hermanos, de la piedad de nuestro Señor Jesús fue que Él decidió humillarse. Decidió, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, qué gran noticia, qué gran privilegio, qué gran buena nueva. Dios manifestado en carne. Por amor a usted y por amor a mí, Dios se hizo hombre. Señor Jesús dejó su gloria en el cielo, dejó ese sitio voluntariamente. No dejó de ser Dios. No dejó nunca de ser digno de adoración. Eso nunca lo dejó. Si bien, sí dejó su lugar en el cielo. Dejó su lugar en el cielo, dice,
y se hizo un hombre semejante a nosotros. Se hizo un hombre semejante a nosotros, se manifestó en carne. Mucha gente dice, entonces quiere decir que en la persona de Jesucristo habitaba la 50% divinidad y 50% naturaleza humana. No, él era 100% Dios, 100% hombre, y ahora es 100% Dios y 100% hombre glorificado. Nuestro Señor Jesucristo fue Dios completamente. Nuestro Señor Jesucristo fue una persona, mientras estuvo aquí en la tierra, que nos mostró cómo debemos de vivir una vida que agrade a Dios. Y Él fue manifestado en carne porque Él en una forma humana nos enseñó cómo vivir en el Espíritu, que esa es la segunda frase, justificado en el Espíritu. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Porque Él buscaba a Dios constantemente. Habíamos hablado que la piedad se manifiesta hacia un lado divino, en una relación constante con Dios. Y Jesús tenía una relación constante con Dios. En varios pasajes de las Escrituras podemos mirar cómo Jesús pasaba la noche entera orando a Dios. Antes de su crucifixión, Él llevó a sus discípulos allí al jardín del Getsemaní para orar, para ser fortalecido por Dios, para buscar el consuelo y la fuerza de parte de Dios. Ahora, Él como Dios, Él tenía muchos derechos. ¿Recuerdan esa ocasión? En ese mismo momento, cuando Pedro corta la oreja de aquel siervo, él dijo, y Jesús le dice, yo pudiera mandar ahorita y vinieran ángeles, legiones de ángeles para protegerme. Pero su lado divino, Él decidió no usarlo y nos mostró una vida completamente llena del Espíritu de Cristo. Por eso que dice la palabra de Dios que Él fue justificado en el Espíritu, porque Él nos mostró cómo vivir en el Espíritu. Y así es como nosotros podemos manifestar la piedad. Por eso necesitamos, hermanos, tener una relación con Dios. Visto de los ángeles nos habla acerca de la obra que estos ángeles tienen. No solamente es visto de los ángeles, sino que es servido por los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo es mayor que los ángeles por cuanto Él es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo usa a los ángeles también como servidores, porque son siervos de Cristo. Visto de los ángeles, en muchos pasajes de la historia en los evangelios, los ángeles juegan un papel muy importante, dando anuncios y dando mensajes a los seguidores de Cristo. Lo miramos desde la anunciación a María y lo miramos hasta la resurrección de Jesucristo, como los ángeles daban este servicio constante y aún hoy en día dan este servicio de honra, gloria y obediencia constante a nuestro Señor. Después miramos predicado a los gentiles. Oh hermanos, qué bendición, que Dios no solamente vino por los judíos, sino que vino por todo el mundo. Y los gentiles nos incluye a usted, a mí y a todas las personas de este mundo. Todos podemos escuchar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo aplica para todos. Ese gran misterio de la piedad ha sido revelado y predicado. Y qué bendición que usted y yo hemos podido escuchar, hemos podido escuchar esta predicación del Evangelio. Y, como dice la siguiente frase, creído en el mundo y hemos creído en Él. La más grande gloria y la más grande alegría de la obra de nuestro Señor Jesucristo es que Él se goza cuando un pecador se arrepiente. Cuando cada pecador, cuando uno solo se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en Cristo, Jesús está alegre. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A Dios le satisface y dice, ha valido la pena. Y por último, hermanos, nos muestra la última frase, recibido arriba en gloria. Volvió a su lugar, volvió a estar junto al Padre, recibido con los ángeles y esperando venir por su iglesia para que nosotros estemos allá algún día dando gloria y honra a nuestro gran Dios y Salvador. Y ese es el misterio de la piedad, hermanos. Una piedad que ya no está en misterio, ya ha sido revelada y es digna de que usted y yo la compartamos, la prediquemos a los demás. Espero haber sido de bendición.
Dios les bendiga, hermanos, y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Adiós a todos.